No pares, no, no, no pares, no. No pares, no, no, no pares, no. No pares, no, no, no pares, no. No pares, no pares de adorar al Rey. No pares. Gritó diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla y no la podemos comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparció sobre la olla. Dijo: y dad de comer a la gente. Y no hubo más hambre en la olla, no hubo más mal en la olla. Amén. Hay algo que me impacta de esta palabra, que dice que Eliseo fue a la junta de profetas y ellos tenían hambre. Y lo que el Padre me marcaba era que muchas veces en nuestra vida hay hambre de tener un fruto correcto. En la junta de profetas todos profetizaban. En la junta de profetas creaban un ambiente profético donde se podía profetizar, donde buscaban el ambiente, la voz del Padre. Pero llegó un hombre particular a visitar los profetas y vemos que da una orden: busquen los ingredientes, así damos a comer a toda esta gente que tiene una respuesta, una necesidad por dentro. Y vemos que uno de los que fue a buscar el alimento encontró algo que no conocía, algo que no sabía. Y esto me habla de la falta de experiencia que nosotros tenemos, que muchas veces nosotros tenemos necesidad de algo, pero muchas veces tomamos malas elecciones. ¿Por qué? Por la falta de experiencia. La inexperiencia nos hace elegir cosas incorrectas. La inexperiencia hace que nosotros comemos un alimento incorrecto y lo pongamos en nuestra vida, y esto provoca muerte. Pero hay algo que marcaba, la palabra dice que los profetas discernieron lo que había en su vida. Muchos de nosotros, Dios nos muestra, nos revela en la intimidad qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo incorrectamente. Hay un fruto que en nuestra vida no estamos ejerciendo, hay un fruto que no está floreciendo. Y acerca de esto quiero hablarle. El profeta agarró, tomó harina, supongo que era un puñado más o menos, no dice, pero debe haber tomado un puñado de harina y esparció sobre la olla. Y quiero hablarte de esto, de la harina. La harina y la experiencia que el hombre tiene, la experiencia de vida, es más que una intimidad, es la parte empírica que uno vivió. Por eso pudo dar vida en esa olla. Saben que Eliseo aproximadamente se dice que estuvo entre 14 y 13 años junto a Elías, y estuvo en un proceso para dar un fruto, para ser el profeta, para dar ese fruto. Y en el proceso de esos años tuvo que ser machacado, prensado, para que pudiera sacar lo que había en él. Y a esto quería llegar. Dice así la palabra en los libros del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Y esto es lo que el Padre me hablaba. Podía ver una imagen, podía ver mi vida, seguramente que en la de ustedes también lo pueden ver, que ven semillas de trigos que no han florecido, ven semillas de trigo que no han sido, como dice, no murieron, aún tienen vida. Y esto me hablaba el Padre, y preguntaba mientras veía eso, mientras pensaba y meditaba, y me decía: Señor, ¿en qué áreas no he dado fruto? ¿En qué áreas de mi vida no he podido, como dice la palabra, la semilla se me fue entregada, la palabra, pero no murió, porque no ejerció el fruto correcto?
Y el Padre me hablaba algo. No toda semilla es para que muera. Y no toda semilla da fruto. Y preguntaba, ¿cómo es esto, Padre? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Mayormente me lo hacía vivir en mi propia vida. Y él pasaba la experiencia de ver frutos que no se habían ocasionado, semillas que no habían quebrado, que no habían muerto, semillas que habían muerto y dado frutos de mi vida. Entonces el Padre me decía esto. En el libro de Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra y hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces pensaba en esto, ¿cómo que la semilla tiene dos etapas o dos fracciones o dos asignaciones? Una era de sembrar y la otra era para fabricar pan. Una es para sembrar y la otra es para hacer harina. Entonces preguntaba esto, ¿cómo es esto, Padre? Hay frutos en tu vida que van a florecer solamente con una palabra, pero hay otros que no. Y esa es la parte donde tú tienes que trabajar. En la parte donde dice quedarás solo. ¿Sabe que la semilla que no da fruto, la semilla está avisada, la semilla es probada? ¿Cuál es la que contiene el fruto? ¿Cuál es el que va a germinar la tierra y dar el fruto? Por eso cuando Eliseo tira la harina sobre la olla, no estaba tirando solo harina, estaba demostrando simbólicamente un acto profético de lo que él estaba viviendo. Hay semillas que en su vida ocasionaron durante 13 o 14 años, estuvo bajo una prensa. Saben que la semilla tiene varios procesos y dentro de esos procesos es llevada al mortero. La semilla que vive es llevada al mortero, pero la que muere es plantada. Entonces el Padre me decía, todos tenemos dos clases de frutos. Una que es procesada, una que viene por parte del proceso, y otra que es plantada en tu tierra y da el fruto al 100 por uno. Y de esto podemos hablar acerca de Job. Job dice que era un hombre justo, un hombre intachable, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que siempre buscaba el favor de Dios. Pero llegó una etapa, en un momento, que Satanás pregunta, tu siervo tal vez, si tú quitaras todo y lo llevaras a la prensa, procesaras su vida, él tal vez te negara. Pero el Padre sabía que había un fruto que Job aún no lo tenía. Que después de su proceso, me asombra esas palabras que dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos, porque él daba fruto y daba gracias a Dios en el proceso. Él era fiel, ese era uno de los mayores frutos que tenía, pero aún no podía ver al Padre en su totalidad. Entonces necesitaba ir a la prensa, necesitaba que esas semillas cayeran en el mortero. Y saben que Job tenía muchas semillas que necesitaban prensarse, que estaban destinadas para ser una palabra. Por eso Job, él habla empíricamente, con hechos, dice, de ojos, no, de oídos te había oído, pero nunca te había visto, nunca te había conocido de la manera que tú te presentaste a mí. Ahora te puedo ver. Si vemos el libro de Job, la enseñanza que nos da acerca de una fidelidad, de permanecer, y ese fruto solamente se dio en la prensa. Por eso Jesús dijo que
Teníamos que padecer igual que Jesús, el Cristo. Él también fue a la prensa. En el Getsemaní no solo produjo aceite, sino también harina, palabras. Y si no tienen palabras de vida, donde puede ser alimentado tu espíritu, donde puede ser alimentado el ser interior, Él dice que produce la vida. Y cada semilla fue destinada conforme al propósito que fue enviado. ¿Sabes qué me frustraba? Y decía, Padre, cada semilla que me dieron mis padres espirituales, cada palabra, no todas dieron fruto, Señor. ¿Por qué? ¿Hay algún problema en mí? Mi tierra es estéril. El Padre decía, no es estéril. Te falta prensa. Te falta vivencias. Te falta que cuando te pregunten y digan, ¿por qué seguís a Cristo? ¿Por qué amás tanto al Padre? ¿Por qué amás tanto su espíritu, su esencia? ¿Sabes que en una oportunidad alguien me preguntó, ustedes los evangélicos, ¿por qué aman tanto a Dios? Decime vos, yo no quiero que me digas la palabra de otro, decime vos, ¿qué es lo que Dios es para vos? O sea, esto hace bastante tiempo, ustedes saben que me impactó eso. Y cuando iba a responder, no me digas con las palabras de los demás, decime con tus palabras. Y en ese momento me sentí como Job, de oídas que había oído. Escuché que había un Dios proveedor. Escuché que había un Dios que te sacaba de las situaciones. Escuché un Dios que te levantaba del pozo cenagoso. Pero no lo había vivido. Esa es la harina que me faltaba. Y esa es la harina que le faltaba a los profetas. Podían ocasionar ámbitos proféticos, un ambiente, palabras, pero había algo que ellos no habían vivido. Le faltaba la experiencia que Eliseo tenía. La experiencia, la voz profética de cosas que hemos vivido. Hay veces que escucho a mi padre y él no se da cuenta de las cosas que Él me suelta. Y estoy en la intimidad con el Padre y qué hermosa palabra, qué hermosa experiencia me contó. Y no sabe lo que ocasionó en mí. Pero sabe que las palabras que ustedes viven, las que yo vivo, a los demás, en la inexperiencia que han producido en el alimento diario de su familia, de sus hijos, de su situación. Ellos saben que están mal y saben que están cayendo en un ámbito de muerte, porque Dios muestra estas cosas, que no te va a ir bien en el futuro. Hay cosas que en tu vida tienes que arreglar, ordenar, reparar, cambiar, modelar, reestructurar. Y la inexperiencia hizo que, por el hambre que tenemos, la necesidad de producir algo, tomemos cualquier fruto y lo pongamos dentro de la olla. Por eso dice que Eliseo dice que fue a visitar los profetas, en el cual todos estaban con él, en el cual todos estaban esperando. Vino Eliseo, nos va a decir algo, nos va a dar un alimento, nos preparó una olla de potaje, nos prepara para que nosotros tengamos una vida correcta. Pero en la inexperiencia hemos tomado frutos que no eran correctos y que traen muerte. En la inexperiencia hay frutos que van a llevar, hay frutos que vas a cultivar tu tierra y van a florecer al toque. Pero hay frutos que van a ser procesados. Si hablamos, y lo hablo porque lo hablo con mi padre, hay algo que me cuesta dar fruto, es que soy autosuficiente. Y escucho a mi padre, siempre trato de sujetarme a lo que él dice. Y cuando veo y pongo la balanza delante del Padre de los cielos, del Espíritu Santo, digo, aún no disfruto. ¿Y sabe qué me frustra eso? Entonces me dice, esa semilla queda sola,
ahora esa semilla, porque no produce fruto, fue destinada para un proceso, para que aprendas a tener la autosuficiencia en el Padre Celestial y estar sujeto a un Padre. Por eso Isaías dice que Él da el pan al que come según el destino que fue enviado. Mientras nosotros más estemos en el mortero, sabiendo que el Padre es el que a través de las circunstancias, el pan es la comida que los hombres necesitan, el maná, la revelación que el Padre va a soltar en medio de tu proceso, en medio donde tú estás en el mortero, donde Dios está quitando la cebada, donde Dios está quitando las bacterias, donde Dios está quitando la desintoxicación de la semilla para que produzca. Saben que una semilla, cuando es tamizada, cuando es producida, cuando es prensada, se muere o se aparta, como diríamos. El Padre usa muchas veces a Satanás como lo usó con Job. Es más, le dijo a Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, porque no estás dando el fruto que yo esperaba. ¿Sabes, Pedro? Vas a ser pasado por la prensa. Las semillas que yo planté en ti, las enseñanzas que te di, aún no florecieron, no se murieron, no que están vivas, están quedando solas, están vivas, no están produciendo. Por eso digo, Satanás pidió para zarandearte, para probarte, para prensarte. Y después vemos que Pedro, cuando se encuentra con Jesús, sabemos que él lo negó, sabemos todo lo que pasó, que también renunció a las promesas, se fue a la barca, volvió, vio a Cristo. Y cuando él le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Tú lo sabes todo. Tú sabes que tú pensabas. Tú sabes que ahora tengo un fruto que es mi propia vida, que lo entendí. Tuve que pasar un proceso de soledad. Por eso dice, la semilla queda sola. Al pueblo le dijo, te llevaré al desierto para que me conozcas. Y en el desierto no hay nada, no hay bendiciones de Dios, no hay árboles, no hay frutas, solo ves arena, solo ves proceso, solo ves el calor del sol, solo ves que hay cosas que vas caminando bajo una palabra profética, vas caminando bajo la palabra que te dijo, llegarás al lugar, a la tierra prometida, donde va a producir leche y miel. Solamente esa palabra es el proceso que va a llevarte al destino. Aleluya. Gracias, Jesús. Y si vemos en 2 de Corintios 9:10, dice las mismas palabras, pero esta vez agrega un poquito de cosas. Y dice así, dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, en lo que diste fruto y en lo que no, en el proceso, en lo que tú has plantado, en lo que has terminado el Padre. ¡Wow! Para que estéis enriquecidos en todo. Gracias, Jesús. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios, acciones, vivencias, porque la administración de estos servicios no solamente suplen a los santos falta, sino también abundantemente en muchas acciones de gracias en Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo.
y por la liberalidad de vuestras contribuciones para ellos. Contribuciones, perdón. Y para todo, asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quien ama, a causa de la abundantemente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Jesús, aleluya. O sea que si nosotros no dejamos de guardar ese semillero y lo llevamos al Padre, necesito que me lleves al mortero, necesito producir algo. Esa semilla se multiplicará tu sementera, no para sembrar, sino también para producir pan. Cuando Eliseo echó la harina, que aproximadamente era un puñado, significa 1000 semillas, y el número 1000 significa incontables veces. Incontables veces, no una sola vez. Incontables veces vamos a tener que producir harina. Incontables veces vamos a tener que ir al proceso, que no se va a terminar. ¿Sabe cuándo se termina el proceso? Cuando nosotros estemos con el Padre, Aleluya. con el Cristo, con el que nos amó. Sí, Señor, aleluya. Y ese don inefable significa el don que no se termina, el don incorruptible, el don que el Padre va a soltar sobre tu vida, va a sobreponer en tu vida, en tu semillero. Sementera significa semilla. Vas a producir más semillas de las que tú tienes, porque ahora entendiste para qué era la semilla. No solamente para sembrar, sino para producir pan. Si en esta noche tal vez no has producido el fruto correcto, como me ha pasado, y le he pedido al Padre que mi semilla muera, que me enseñe a decodificar. Mira, papá, le decía estas palabras: me siento como los profetas, pidiendo un alimento porque mi vida está incorrecta en las ciertas áreas y no he producido el fruto que necesito tener. Necesito que germines mi semilla, necesito que me ayudes a morir. Y ahí es cuando llegó esa palabra: tú necesitas ir al mortero. Amén. Tú Gloria a necesitas un Dios. tiempo de proceso. Amén. Tú necesitas un tiempo de soledad. Tú necesitas un momento donde no cae la lluvia, donde no hay fruto, donde no hay sombra, donde no hay nada, porque ahí vas a aprender a depender de esta palabra profética. Amén. Vas a aprender a depender de lo que te estoy diciendo. Vas a aprender a manifestar lo que yo una vez dije de ti. Tú vas a ser un siervo. Te voy a llevar a naciones. Voy a cambiar tu mente. Voy a prosperarte. Voy a cambiar tu familia. Va a traer sanidad. Va a traer liberación. Va a traer todo lo que tú necesitas. Las maldiciones se van a romper cuando Amén. tú vayas a la Gloria a Dios. prensa. No Aleluya. cuando declares palabras. No cuando digas: ahora las maldiciones generacionales las rompo. No, cuando tú caigas en el proceso de la semilla empezará a quitar de ahí las bacterias que es tu humanidad y empezará a tener vida para producir el pan correcto, para cuando haya hombres que tengan esa olla llena de muerte por la inexperiencia. Tú vas a tener la experiencia adecuada. Amén. Porque el Gloria a Padre, Dios. cuando tú sueltes una palabra, el Padre estará respaldando esa palabra, porque aprendiste a confiar, porque aprendiste a entrar en el proceso, aprendiste que todas las semillas no dan fruto, sino que te llevan al proceso. Amén. Para dar vida. Amén. Y Gloria para a Dios. mandarle que te dé bendición. Amén. No pares, no pares, no.